Hola, buenos días a toda la gente que se ha quedado. Hola. Ahora sí. Bueno, quería darle los buenos días a toda la gente que se ha quedado porque me parece una vergüenza que esto esté así vacío ya que estaba lleno al principio. Eso es lo primero que quería decir. Y a partir de ahí, siento que el móvil que estaba desde. A partir de ahí lo que quiero decir es que la Universidad de Valencia se autoproclama como un espacio de integración para personas con discapacidad. No obstante esto, la misma presenta grandes déficits de adaptación para estas personas, en el día a día, no exclusivamente en edificios de carácter histórico, sino también en edificios completamente nuevos, como la Facultad de Magisterio, un edificio lustroso y bonito, pero absolutamente nada práctico como debería ser una facultad. Varios ejemplos que nos podemos encontrar son los accesos principales a las diferentes facultades de la universidad. En el acceso de Magisterio, por ejemplo, tenemos las maravillosas puertas giratorias que todos conocemos y que no solo habrán costado una gran cantidad económica, sino que además seguirán costando pues, debido a su mantenimiento, ya que son unas puertas muy bonitas, pero bastante caras. Estas puertas, aparte, no solo son un gran incremento económico, sino que además impiden el paso a cualquier persona que tenga que llevar consigo algún objeto como una mesa, por ejemplo. Esto sería simplemente una molestia solucionable de no ser porque este hecho implica que a dicha entrada principal impida el paso a personas muy voluminosas o en silla de ruedas. Por ejemplo, que para pasar tienen que abrirles a alguien la puerta que se abren por dentro y son puertas de emergencia. No son puertas normales. O si no, buscar un sitio por una entrada secundaria a la universidad. Además, cuando en la Facultad de Medicina, por ejemplo, que es un edificio histórico, las escaleras no tienen ningún tipo de rampa, lo que también impide el paso a gente con silla de ruedas, por ejemplo. Cuando todo esto se lleva a las instituciones correspondientes que se tienen que llevar, estas nos responden con evasivas o diciéndonos que los edificios históricos son intocables y no se puede modificar su estructura. También otro de los casos son los ascensores, por ejemplo. En este caso tampoco hay excepciones en los edificios nuevos, ya que en su mayoría los problemas son similares. La estrechez de muchos de ellos, botones demasiado altos para algunas personas con discapacidad, la falta de hilo de voz en algunos e incluso muchos los botones no tienen todavía integrado el sistema del baile. ¿Y qué de segundos? Enseguida termino. Otro de los casos, por ejemplo, son los servicios, que pese a que en todas las facultades existen servicios para personas con discapacidad, en su mayoría se les da un mal uso, bien sea por las propias usuarias de la Universidad de Valencia o porque dentro de las instalaciones hay demasiadas trabas. Un ejemplo de lo que estoy comentando es que, por ejemplo, en la Facultad de Filología, en el primer piso hay un cuarto de baño que se encuentra está situado aparte en el fondo de un pasillo que es muy estrecho. Aparte de esto, nos encontramos por medio un cuadro de luces dentro del pasillo del cuarto de baño, lo que impide todavía más y dificulta más la entrada de una persona. ¿Se acaba de hacer intervención? Sí, termino enseguida, ¿vale? Y nada, y además, no faltos con esto, una vez ya conseguís llegar al cuarto de baño, nos encontramos con que las barras auxiliares de ellos están más sujetas o a veces son inexistentes. Y luego ya, por último, el último punto de muchos que nos podemos encontrar son las aulas y los salones de actos, que en su mayoría no están preparadas para acoger a cualquier tipo de persona con una discapacidad. Nos encontramos con que están mal sonorizadas, son de acceso limitado o muchas inaccesibles. Y en algunas de las mesas o los aparatos electrónicos o la propia mesa en sí es demasiado alta. Per favor, el temps està ja... Sí. Més que excedit. Las propuestas ya que exigimos desde la Contracorrent, ¿vale? Siendo la tardanza, son que por favor la Universidad de Valencia, ya que se proclama pública de calidad y que nos debe de diferenciar de una universidad y una institución privada, es que por favor eliminen las barreras en los espacios y habiliten más recursos para la gente con discapacidad y hagamos de verdad un plan de integración total para las personas con discapacidad. Muchas gracias.